Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 8 al 12. Segunda de Samuel, capítulo 6, del verso 8 hasta el verso 12. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la inspiró, y la iglesia dice amén. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Puede sentarse en esta preciosa noche. Hoy quiero compartir el tema que he titulado: la presencia de Dios trae bendición. Dígale al que está a su lado: la presencia de Dios trae bendición. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla acerca del arca, también conocida como el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de Jehová. Esta era una caja de madera de acacia que estaba cubierta con oro puro. Encima de ella habían 2 querubines, lo cual se llamaba el propiciatorio. Esta caja tenía por cada lado 2 argollas donde se metían las 2 barras para ser cargada por los levitas, por los sacerdotes del Señor. El arca, dentro de ella tenía el maná. Dentro de ella tenía la vara de Aarón que había reverdecido, y dentro del arca estaban también las tablas de Moisés. El arca en la Biblia es tipo de Cristo, es tipo de la presencia de Dios, es tipo del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Israel tenía el arca en medio de ellos, tenían victoria sobre el enemigo, derrotaban a sus adversarios. También la Escritura dice que cuando el arca no estaba entre ellos, Israel era derrotado. Israel fracasaba delante de sus enemigos, pues el arca era la presencia de Dios en medio de ellos. El arca era la presencia de Dios en medio del pueblo. La Biblia señala que en los días del profeta Samuel el arca fue capturada por los filisteos. La Escritura afirma que cuando los filisteos tomaron el arca, la llevaron a su campamento y la pusieron al lado de su dios llamado Dagón. Y la Escritura dice que cuando se levantaron temprano en la mañana, encontraron que Dagón estaba postrado ante el arca. ¿Sabes por qué? Porque delante de la presencia de Dios todos tienen que postrarse, porque no hay nada más maravilloso que la presencia del Dios Todopoderoso. Alguien que lo alabe en este momento, alguien que glorifique el nombre del Señor. Oh, la Biblia dice que estos hombres siguieron con el arca al lado de Dagón, y al otro día dice la Biblia que Dagón tenía los pies mochos, que tenía las piernas mochas, los brazos mochos. Solamente estaba, dice la Biblia, que estaba el tronco. Y Dios afirmó con esto que su presencia está por encima de los ídolos, que su presencia está por encima de los dioses falsos. Escuche esto, mi estimado amigo, mi estimada amiga.
Mi estimado televidente, la escritura dice claramente que el Señor hizo maravillas a través del arca en Israel, pero cuando el arca estaba dentro de los filisteos, la Biblia dice que hubo enfermedad, la Biblia dice que hubo muerte, que hubieron tumores, que hubo de toda clase de peste. ¿Sabes por qué? Porque los filisteos no estaban preparados para tener el arca de Dios en medio de ellos, pues la presencia de Dios no habita con la impiedad. Pero yo creo que en este lugar hay un pueblo que está preparado para tener el arca de Dios en medio de ellos, y esa arca es el Espíritu Santo, esa arca es Cristo, esa arca es el poder de Dios, esa arca es la presencia del Dios Todopoderoso. Vamos, pueblo, alguien que aplauda al Dios de la gloria, ese aplauso que sea fuerte. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. De un aleluya bien fuerte en esta hora. La Biblia dice que cuando David comenzó a reinar sobre Israel, lo primero que David deseó fue traer el arca a su ciudad. Pero David no indagó cómo debía de ser traída el arca. La Biblia dice que David mandó hacer un carruaje nuevo y lo montó en los bueyes, y dentro de aquel carruaje montó el arca de Jehová y puso algunos siervos para que trasladaran el arca a su ciudad. Pero la Biblia dice que los bueyes tropezaron, y cuando los bueyes tropezaron, el arca se iba a caer, y un hombre bueno llamado Usa intentó sostener el arca para que no se cayera, y la Biblia dice que Dios lo hirió y murió Usa en aquel momento, pues Dios quería establecer que su presencia no es atraída a través de los métodos humanos, su presencia es atraída a través del fundamento de la palabra. Cuando tú comienzas a entender cómo se debe atraer la presencia de Dios a tu vida, la presencia de Dios te va a bendecir, la presencia de Dios te va a prosperar, la presencia de Dios va a traer victoria sobre tu vida. Así que dice la Biblia que Usa murió. Ahora, frente a este hecho, David tenía un sentimiento de tristeza. David estaba triste porque había perdido a uno de sus hombres. Me imagino a David diciendo: si no se me hubiera ocurrido traer el arca, este hombre estuviera vivo. Me imagino a los otros hombres de David diciendo: Usa era un buen hombre, Usa era un hombre agradable, pero ahora está muerto a causa del arca. ¿Sabes una cosa, mi estimado amigo, mi estimado hermano? La Biblia dice que Usa había muerto y David estaba triste. Pero no solamente David estaba triste, también David tenía temor, David tenía miedo. David decía: si yo continúo con esta arca, probablemente van a morir otro de mis hombres. Quizás pueda yo morir, quizás pueda morir el pueblo. No se confunda, no es que la presencia de Dios trae muerte. Lo que Dios estaba estableciendo es que en ese momento ellos estaban llevando la presencia de Dios de manera errada, de manera equivocada. Y la presencia de Dios no es atraída con métodos humanos, sino a través de su palabra. Alguien levante la mano y dé un gloria a Dios bien fuerte. A través de su palabra, la presencia de Dios es atraída a nuestras vidas. Así que dice la escritura que frente a este hecho triste, frente a la tristeza de David y frente al temor de David, él determinó dejar el arca en algún lugar. Y dice la Biblia que dejaron el arca en la casa de Obed-Edom Geteo. Obed-Edom no era de Israel, Obed-Edom no era del pueblo de Dios, era Geteo, era de un pueblo pagano. Y dice la Biblia que allí dejaron el arca de Dios, y el arca estuvo en su casa durante 3 meses. Pero sabe usted una cosa, me impacta lo que sucedió. Este hombre no pidió el arca, esto llegó a su casa accidentalmente. Pero dice la Biblia que desde el momento en que el arca tocó la casa de Obed-Edom, Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Que alguien pueda aplaudir al Señor, porque la presencia de Dios trae bendición. Oh, ese aplauso que sea más fuerte para Él. Diga conmigo: Jehová bendijo a Obed-Edom
Y te voy a decir una cosa, Dios te va a bendecir a ti. Porque el Dios que nosotros tenemos es experto en bendecir. La Biblia dice en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa